En esta historia, el personaje principal es una chica de 17 años, se llama Yvonne, descubre que es la hija perdida de un duque, y vuelve a su olvidada vida de familia rica después de vivir como plebeya. Ella se ve rodeada en una serie de incidentes y conexiones, varios protagonistas masculinos, cada uno con encantos únicos. Entonces, ¿quién le robó el protagonismo al personaje principal, y se hizo pasar por ella durante 6 años? Eso lo descubriremos al narrar esta historia. Quédate en el vídeo, empecemos. La prota empieza con decir, qué palabras tan románticas, para una chica, especialmente si fuera un personaje de una novela o drama, como en la historia de Cenicienta, pero la realidad es que no fue una novela ni un drama. El padre adoptivo de la prota llegó a la casa con Yvonne, él tenía 2 hijos varones. Una vez en la casa presentó a Yvonne a sus hijos como su hermana menor aunque sean de madres diferentes, por lo que pidió que sean amables con ella. La prota, una chica sin un lugar al que ir, con lo vivido con sus hermanos adoptivos, la prota prefería vivir en una habitación individual con su madre, o que quizás su futuro hubiera sido mejor enviando a un orfanato que vivir en esa casa. 6 años después, en la actualidad, la prota empieza con decir, hermano mayor eres un maldito, maldito padre, dejaste que este tipo prepare mi independencia, obviamente sabes cuánto me molestan, ¿por qué mejor no me dices que viva en calle? Y dice la prota, solo se preocupa por los que le sucederán. Oh no sé, ahora soy libre. Qué dolorosos fueron los días hasta que hoy fui liberada de esa casa. Mis medios hermanos me acosaban de todas las formas posibles, ya sea en casa o en la escuela. A mi padre no le importo, y la vía de escape de esa familia infernal fue ser admitida en una prestigiosa universidad. Así finalmente encontré una razón para poder independizarme. Lo logré, ahora se acabaron los días oscuros, iré a la universidad, haré muchos amigos y viviré feliz para siempre. Cuando se encontraba en la universidad escuchó a un grupo de amigos decir, oigan, ¿ustedes pasaron todo eso? Una de sus amigas respondió, es difícil ahora, pero no tengo demasiada favorabilidad, eso fue hecho para pasar, deberíamos usar el dinero. La prota no comprendía de qué están hablando. Entonces, su amiga dijo, ¿no lo sabes? Pues, es un juego que está de moda en estos días. La prota confundida dijo, un juego, mientras que su amiga afirmó que sí, y se llama el proyecto de amor de la princesa. Cada uno se fue a su casa. La prota, cuando llegó a su departamento intentó jugar el juego. Una vez ahí dijo, parece tan infantil, ¿cómo se volvió popular con un título como este? No estoy tan interesada, pero cuando voy a la universidad, todo el mundo habla de esto, solo echaré un vistazo al contenido. Resulta que se encontraba en su día libre, continuó, el juego se encontraba dividido en 2 modos, normal y difícil. Iba a iniciar con el modo normal. Al momento de presionar el inicio en la pantalla de su dispositivo se presentó el vídeo de apertura con introducción, donde contenía un poco de explicación de qué se trata. Se trataba de una chica ordinaria de 18 años llamada Yvonne. Su verdadera identidad es la hija menor de un duque que fue separada de su familia en un desafortunado accidente hace 6 años, el día que regresa al ducado después de vivir como plebeya. Aparecían, nuevos eventos y relaciones la rodean, aumentaba favorabilidad apuntando a varios protagonistas masculinos. También puedes construir tu fortuna y fama al derrotar a los villanos que se interponen en tu camino. Si acumulas la favorabilidad de cualquier personaje al 100% recibirás una confesión de amor y un final. La prota dijo, ¿qué? Es simple, ¿no es un poco obvio? Aún así su diseño es un punto a favor. Tengo clases mañana por la mañana, así que voy a hacer la primera parte por un rato y me iré a acostar temprano. 3 horas después, se encontraba cansada y dijo, no pude dormir. ¿Qué? Esto es más divertido de lo que pensaba. Tiene un sistema único, una estructura sólida, la calidad de los gráficos y se emocionó bastante. Y dijo, se siente como si viera mi propia historia. El juego se trataba de una heroína que olvidó su identidad, vivió en la pobreza y regresó al ducado. Cuando regresó con su familia rica, con su padre biológico, y sus 2 hermanos mayores que desconfían de su hermana que apareció de repente. Al saber de qué se trata el juego, la prota dijo, aún así, hay una gran diferencia entre la protagonista del juego y yo, no puedo creer que ellos también sean el personaje masculino principal. Bueno, es divertido domar a estos tipos. Luego de culminar el modo normal dijo, las características del modo normal es que a todos los personajes objetivo les empiezas a gustar un 30%, es divertido, pero demasiado fácil para una principiante como yo. Debería llamarse modo fácil, no modo normal. Finalmente, presenció el desenlace del último protagonista masculino, y preguntó, ¿hay algo más que deba hacer?
y en su celular aparecía, todo completo, has superado todos los modos normales. Sin embargo apareció la siguiente propuesta, puedes comprar el final oculto del juego a partir de ahora, el precio es $100.000, o puedes obtener gratis el final oculto, el modo difícil es un paso al final oculto. La prota se sorprendió, pues no comprendía por qué costaba tan caro el final. Sin embargo, recordemos que existe otra manera de obtenerlo, superar el modo difícil. La prota perdió mucho tiempo al jugar, pues ya se encontraba amaneciendo, ella tiene que ir a clase, la curiosidad la iba a volver loca, entonces empezó a jugar, a su vez reflexionaba que su original personalidad no lo habría hecho perder tiempo. Anticipemos, en el modo difícil, la historia se desarrolla desde la perspectiva de la villana Penélope Eckart, una princesa falsa que entró en lugar de la hija menor del duque, que desapareció cuando era joven. La prota perdió rápidamente en su primer intento, muerta en el juego. No comprendía por qué es tan complicado. En el juego aparecían opciones a seleccionar para continuar con los hechos, si selecciona mal puede llevar al fin del juego y que sería decapitado, caso que le pasó a la prota, tomó una decisión equivocada. En el juego, Penélope muere sin piedad por la espada del príncipe, dando así un final triste. En el modo normal, Penélope se veía muy mala, pero en el modo difícil era totalmente lo contrario, era una chica a la que nadie le quería. Entonces la prota se preguntaba cuál es su pecado, llegó a concluir que quizás es porque el juego lo estable con el rol del villano, el juego establecía que la villana muere al final del juego, entonces, ya que el villano vive sin morir quería verlo feliz con alguien. La heroína en el modo normal conseguía fácilmente el amor de todo el mundo, el modo difícil era muy similar a lo que ella vivió, donde sus dos hermanos adoptivos siempre lo molestaban. La prota no podía hacer nada al respecto, ni siquiera acosarlo con su padre, ya que él nunca se preocupaba por ella, ni si está muriendo de hambre o que lo acosen en la escuela, por el simple hecho de que no pertenece ni es un miembro de su familia. En el juego pasaba similar, los hijos mayores del duque siempre lo molestaban hasta el punto de intentar acabar con su vida. Entonces, el juego se ponía muy llamativo para la prota, definitivamente iba a ver el final, por poco compró para ver el final, pero al final decidió jugar nuevamente. Pasaron unos minutos, nuevamente la prota volvió a perder, así, no pudo ver el final, incluso ya se amaneció, evidentemente se encontraba muy molesta porque quería ver el final donde la villana muere, por lo cual, nuevamente inició el juego. Cuando inició el juego, la prota se trasladó a un lugar totalmente diferente a su cuarto. Ella se encontraba dormida, cuando de pronto una sirvienta lo despierta. Al despertar se encontraba totalmente confundida, no comprendía por qué se encontraba en otro lugar diferente a su cama. Cuando se fijó a sí misma se dio cuenta de que ella está en juego que se encontraba jugando, en Proyecto de Amor de la Princesa, se encontraba como la villana, se había convertido en Penélope Eckart, inmediatamente se levantó, sin embargo, su brazo le dolía como si le hubiera caído un rayo, así que alzó su manga para ver qué es lo que tenía. El dolor era a causa de algunos pinchazones de agujas, en su brazo tenía varias marcas de agujas. Todavía la prota aún no se había dado cuenta que en su cuarto se encontraba una sirvienta. Al voltear por fin se dio cuenta, al mismo tiempo supo que la sirvienta es el personaje de juego que estaba jugando hace un rato. Al sentir mucho dolor se enfadó y entre gritos preguntó, ¿qué le estuviste haciendo a la persona que estaba durmiendo? Sin responder a la pregunta dijo, ya he preparado su tina con agua, así que por favor límpiese, señorita. En aquel juego se necesitaba de seleccionar palabras para poder comunicar, motivo por el cual la sirvienta no le escuchó lo que dijo la prota. La prota observó la tina con agua, aquel agua se veía muy helada. La prota se sorprendió ya que limpiarse con aquella agua era demasiado abuso. Sabía que el personaje principal del juego era maltratada, pero nunca supo el detalle de las agujas, ya que nunca mencionaron durante el juego. La prota sumergió su mano en la tina de agua, y trató de fingir que ya se limpió, de manera la sirvienta lo llamó para que desayune. Una vez que se encontraba en la sala del comedor la sirvienta pidió que tome asiento para que coma, sin embargo la prota se quedó sin palabras al ver qué clase de comida lo estaba ofreciendo. En la mesa se encontraba la comida pero todo dañado. La prota nuevamente entre enfados dijo, ¿en serio estás diciendo que esta basura es mi comida? ¿Quieres que coma esto? Dicho anteriormente, todo lo que decía la prota no era escuchado, la única reacción de la sirvienta fue reír. La prota de manera repentina giró su cabeza. Al momento de girar, en una pantalla encontró con tres opciones. El primero decía, estás loca, trae al cocinero. El segundo decía, deberías probarlo primero, y la última opción era comer, pues aquellas opciones era para que prota pueda comunicar con la sirvienta. Aquellas opciones no eran suficiente para la prota, entonces preguntó si había alguna otra opción. Sin embargo, aquellas opciones ya eran familiar para la prota, ya que era la escena que hizo dos veces al comienzo del juego en el modo difícil.
difícil, había elegido la respuesta incorrecta 2 veces, y cada vez que elegía mal la respuesta el juego se terminaba, es decir que el personaje principal moría. Cuando elegía la primera opción, en aquel momento la criada salía corriendo hacia el duque para quejar. Si la noticia llegaba a los oídos del hijo mayor, su destino era morir de hambre en aquella habitación. Tampoco podía elegir la segunda opción, ya que justo en ese momento el segundo hijo que pasaba por la habitación fue testigo de la escena, y en el momento en que se aleje de la criada moría apuñalada en el cuello por el tenedor que cayó al suelo. Entonces no le quedaba otra opción que elegir comer, ya que no había un botón que decía regresar. La prota empezó a comer. Mientras comía no podía creer que aquel cosa sea comida, ya que se encontraba asquerosamente de basura. En aquel momento apareció un joven en la puerta. La prota no sabía quién era, pero la sirvienta sí. Se trataba del joven maestro Reynolds. La prota no podía continuar comiendo, era evidente ya que no era comida. Empezó a toser. Entonces el joven preocupado se acercó hacia la prota, y apresuró en preguntar si se encuentra bien. Al acercar al comedor observó lo que la prota estuvo comiendo. Enfadado preguntó a la sirvienta: ¿qué es esto? ¿Qué le has dado de comer? La sirvienta, al ver la reacción del joven, empezó a temblar de miedo, pero el joven continuó con decir: ¿cómo te atreves a ignorar al duque? Una simple sirvienta haciéndole eso a su amo. Dicho eso ordenó que se retirara de la habitación de inmediato. Asimismo, iba a informar del suceso personalmente a su padre y a su hermano. Llamó al mayordomo para que lleven y encierren a la sirvienta. El joven nuevamente preguntó a la prota si está bien. A su vez preguntó: ¿por qué recogiste y comiste eso tan tontamente? Como de costumbre, debiste gritar y tirar la mesa. La prota no podía responder a su pregunta, ya que necesitaba de opción para responderlo. El joven continuó. En esta ocasión dijo: oye, tienes mal aspecto, deberías llamar a un médico. Entonces apareció opciones para responder. La primera: no importa. La segunda: vete de mi habitación. Y la tercera: no te hagas el simpático. La prota en aquel instante en su pensar mencionaba que debo tener cuidado si no quiero morir en medio de las opciones. Y respecto al joven, si no supiera nada sobre este mundo, te hubiera agradecido por preocuparte, pero ni siquiera son palabras que de verdad sientas. Aquel joven era su medio hermano. Entonces, la prota escogió la primera opción. No importa. El joven quiso reprocharla, sin embargo se evitó. Se retiró de la habitación. Mientras alejaba decía: no hay forma de que haya un médico en esta mansión que te dé tiempo. Come lo que quieras, vete al infierno o no, haz lo que quieras. Mientras se alejaba, la prota visualizó que encima de la cabeza del joven apareció un corazón, y junto con ella un número de porcentaje. Sabía que ayer por la noche, en aquel porcentaje traía un menos 10%, pero bueno, aún así, menos era menos. La prota sumergió su rostro en la agua fría que trajo la sirvienta, y se echó a ver en el espejo, y dijo: wow, lo había pensado cuando la vi en el juego, es bonita. Si no hubiera sido por mi independencia, habría pensado que esto habría sido una ganancia inesperada. Penélope tenía cabello rosa oscuro y ojos turquesa. A pesar de que es tan bonita, se veía malvada. Después de todo, un villano es un villano. La prota no recordaba cuál era la historia de Penélope en el juego. Entonces, escrito en un sistema apareció: en el modo difícil, la historia se desarrolla desde el punto de vista de la villana Penélope Eckart. A su vez, un apartado que decía: le gustaría ver una introducción del personaje. Era más que evidente que la prota quería ver. Entonces presionó que sí. Entonces apareció la siguiente información: juego el proyecto de amor de la princesa. La protagonista del modo difícil, Penélope Eckart, es la princesa de la familia Eckart, la única familia ducal del imperio de Loca, donde tiene lugar el juego. Originalmente era una plebeya sin apellido. A los 12 años, tras perder por una enfermedad a su madre soltera, una pobre comerciante, fue adoptada por el duque de Eckart por su aspecto similar al de Yvonne, la princesa desaparecida. Sin embargo, con el paso de los años, al crecer, no aparecieron ni el pelo rosa pálido de la difunta duquesa de Eckart, ni los ojos azules que son el símbolo de la familia Eckart. Ahora, sin recibir la atención de nadie, incluido el duque, la falsa princesa ha estado causando estragos en cualquier momento y lugar. Aquel historia de Penélope era muy parecido a la de Prota. Se crió en la pobreza y perdió a su madre, y fue descuidada y abandonada por su familia. A su vez, un poco molesta, dijo al duque: ¿por qué no buscas a tu hija y la traes? Una falsa princesa, una pobre imitación de la verdadera protagonista. Estando así, se dio cuenta que la prota era muy parecida a lo que describía a la princesa perdida. Sin embargo, ella se encontraba feliz ya que pudo escapar de aquella familia que no la querían.
y que ahora tenía su propio lugar que llamar hogar, aunque sea pequeño y sucio. Por fin había librado de esos bastardos, pero ahora se encontraba dentro de un juego. Un poco preocupada dijo: hoy, en apenas unas horas, pude ver claramente el tratamiento que Penélope ha recibido en el ducado. Comprendía que por muy falsa que sea, si se tiene sentido común, no se acosa con agujas y basura a la niña que ha adoptado oficialmente. A su vez comprendía que no hay mucho que un niño pueda hacer ante unos adultos que no te escuchan por mucho que grites. La prota, decidida a salir victoriosa del juego, mencionó que a partir de ahora soy Penélope Eckhart. Sabía que Penélope en el juego podía ser asesinada por cualquier hombre, a su vez tenía un poco de miedo. Sin embargo, la prota dijo: tengo que mantener la calma, mientras sea aparte de la familia Eckhart, tengo que encontrar una manera de vivir. Entonces, la prota empezó con organizar la información que tenía. En el modo difícil, es muy difícil acumular la favorabilidad de los personajes masculinos. Cuando se lo tenía era muy fácil perderla. Esto era muy diferente al modo normal, ya que ahí los personajes masculinos iniciaban con una favorabilidad del 30%, mientras que en el modo difícil la favorabilidad iniciaba con el 0%, en ocasiones con favorabilidad negativo. Si el índice de favorabilidad es negativo, existía una alta probabilidad de un final con muerte en la historia. El objetivo de juego es obtener un total de 5 personajes. El sistema podía mostrar a los posibles personajes a los que podía dirigirse. Evidentemente la prota tenía que verlo. En eso, los primeros en reflejar fueron Derrick Eckhart y Reynold Eckhart, los hermanos adoptivos de Penélope y los 2 hijos del duque de Eckhart.